Ronald Acuña Jr. se lució ayer con una espectacular jugada ante Juan Soto. Y no fue ante Juan Soto en el sentido de la jugada en sí, el batazo no vino de Juan Soto, pero le permitió completar un doble play en una jugada atrapada cerca de la barda con un gran salto de Acuña. Y hay muchos que han considerado mal corring de Juan Soto. En la jugada no se vio, no se apreció totalmente que Juan Soto había salido al robo. Y Juan Soto sí queda perdido porque no sabe dónde está la pelota y hay incluso un momento de disgusto de parte del dominicano y del propio manager Carlos Mendoza, y es con el umpire, quien ellos dicen que no hizo la seña a tiempo y Soto se quedó mirándolo para saber si el umpire abría los brazos para decir que la pelota estaba safe o metía el out para él regresarse a la primera base. Al fin de cuentas, esta jugada terminó siendo clave, determinante. La gran atrapada, el doble play, es el complemento de la jugada en una gran remontada del equipo de los Bravos de Atlanta ante los Mets de Nueva York en 10 entradas. Vencieron 5-4 y fue la cuarta derrota seguida para el equipo metropolitano, la peor racha para ellos en lo que va de la temporada, a pesar de que Soto batió de 3-2 con cuadrangular y remolcó una carrera a Acuña de 2-1 con par de anotadas, recibió 3 boletos, está batiendo 392. Por un lado, la bestia en modo bestia, siendo el mejor jugador de junio, como lo veníamos hablando ayer, junto con Eli de la Cruz, el propio Juan Soto. Atlanta dándole un golpe al equipo de los Mets, agarrándolo quizás en unas horas bajas, Leo, pero hay una parte de esta cuarta derrota en fila de los Mets a la que yo me quiero referir, y es el señalamiento que hay alrededor de Francisco Álvarez, el receptor de los New York Mets. Es como el gran culpable donde han enfilado todas las armas de esta mini crisis que atraviesa el equipo de los Mets. A Francisco Álvarez quizás le habían perdonado muchas cosas en cuanto a su ofensiva se refiere después de su gran año como novato. Disparó 20 o más de 20 incluso cuadrangulares, pero esa ofensiva no aparece. Sigue sin aparecer, sigue sin estar presente. Ayer él asumió la culpa de un batazo de Marcelo Zuna que empató este compromiso con las bases llenas en las postrimerías del juego, porque él le pidió le cambió el picheo a su abridor, a su pitcher, perdón, en ese relevista. Y además, en la jugada del 10º inning, que es la que los dejan en el terreno, él atrapó a un jugador entre segunda y tercera y, contrario a lo que dice todas las reglas del béisbol, en lugar de lanzar hacia la base más adelantada, lanzó a segunda, el jugador se le metió hasta tercera y quedó como expuesto, como señalado, porque entonces, si no produces a la ofensiva y tampoco eres capaz de llevar bien el picheo, de hacer tus labores defensivas correctamente, porque Luis Torrens, y es la gran pregunta que se empiezan a hacer, no es titular. ¿Te parece injusto o crees que de verdad a Francisco Álvarez ya se le puede estar exigiendo a este nivel que él pueda ser un caballo de la receptoría de los Mets de Nueva York? Es más bien, está tardado. Más bien está no voy a decir que en deuda. Lo que pasa es que recordemos que Francisco Álvarez llegó al equipo de los Mets con una expectativa grandísima, siendo muy joven, está siendo catalogado el prospecto número 1 en Grandes Ligas, tal vez en ese momento el 1 o el 1 de la organización, pero uno de los principales de Grandes Ligas. Cuando tú llegas con ese estirpe de prospecto, si tú no produces al tope, el máximo, o sea, si tú no produces de forma constante e impactante, siempre vas a comenzar a estar debiendo, siempre vas a quedar en la percepción pública como que... Y entonces, no quiero comparar un jugador con otro porque las circunstancias todavía son muy distintas, pero es el mismo caso de Gleyber Torres. Gleyber Torres llega a las Grandes Ligas con este Gleyber Torres es lo mejor que ha pasado en el béisbol amateur, viene con ese estirpe de prospectos, funciona por un tiempo, pero cuando su producción entra en niveles promedio o inclusive por encima del promedio de Grandes Ligas, para la expectativa que se armó, no es suficiente, no termina de ser suficiente. No necesariamente
prácticamente es como que si yo soy el prospecto número 1 de las grandes ligas y yo llego a grandes ligas, si no llego a Cooperstown es un fracaso. No lo veo de esa manera, pero lamentablemente las percepciones son a veces implacables, ¿no? Él además estableció récord de cuadrangulares para un novato de los Mets en su primera temporada completa. Dio 25, que yo había dicho más de 20, la cifra exacta son 25. Dio 25 y entonces el año siguiente, o sea, de ahí baja a 11. Obviamente estuvo lesionado. Pero este año tiene 2 jonrones y 10 empujadas en 33 juegos. Ha estado lesionado también, pero ni de un lado ni del otro. Ni de un lado ni del otro. Entonces, yo creo que en ese sentido los Mets no veo a un equipo de los Mets esperando a largo plazo por Francisco Álvarez. Yo veo un equipo de los Mets que si continúan viendo esta producción de Francisco Álvarez o estos problemas a la defensiva, no lo veo como los Yankees con su proceso, por ejemplo, con Gary Sánchez, el periodo de los Yankees con Gary Sánchez. Era bueno, vamos a esperar. La diferencia era que Gary Sánchez, mientras estaban en esa espera de ya va a explotar, el hombre seguía bateando. Yo creo que quedó comprobado que el gran error de los Yankees con el caso Gary Sánchez fue no haberlo movido a primera base. Tal vez no haberlo movido a primera base, o tal vez inclusive trabajar un poco más a la defensiva con otro approach, porque cuando llegó a San Diego vimos otro Gary Sánchez a la defensiva, es decir, ahí estuvo trabajando con Everto Andrade, estuvo trabajando inclusive bajo otra mentalidad defensiva. Entonces se vio. Entonces ahí podemos dudar, más allá de Gary Sánchez, podemos dudar de cómo los Yankees a nivel de qué es lo que los Yankees estaban dando a nivel defensivo, cuál era ese acompañamiento que se tiene con el jugador. Pero en fin, creo que yo no veo a los Mets esperando por esa didáctica con Francisco Álvarez a pesar de su juventud, y veo a un equipo de los Mets que ni corto ni perezoso, si se presenta una oportunidad en el mercado por salir de Francisco Álvarez y por ponerlo como una pieza de cambio para ellos reforzar el equipo para ganar ya hoy, no lo vería descabellado una salida yo estoy convencido de que la paciencia no va a ser mucha. Ahora, no sé si a nivel de cambio, sino más bien una buena pasadita por las ligas menores para que recuerde cómo están el asunto por allá, para ver si se reencuentra, para ver si él logra venir en otras condiciones. Lo cierto es que los Mets han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Para suerte de ellos, Filadelfia también perdió. Sigue con una ventaja de 2 juegos en la punta del este de la Liga Americana. Están los equipos de New York en su peor momento, ambos, de la temporada de 2025. Esto, a decir de los Mets, insisto, la manera como perdieron ayer son ese tipo de juegos que parecen ser una derrota o más que una derrota. Te empataron el juego en las postrimerías del mismo, en el 8º inning con un doblete barrebases de Marcell Ozuna, con una mala ejecución de un picheo en la que, por cierto, y esto lo voy a decir también, muy respetuosamente, aunque Francisco Álvarez asumió la culpa, el pitcher Garrett también, o sea, digamos, no, o sea, no solamente la culpa de él pidió cambiar el picheo, yo ofrecí una recta, él lo pidió cambiar un splitter, pero yo pude haber tirado si hubiese querido mi recta, y sencillamente, pues es un trabajo en equipo, fallamos los dos, etcétera, pero ya después en el extra inning vuelve a pecar, digamos, una ejecución de una jugada Francisco Álvarez. Entonces es como que, ok, perdiste mal, te duele la derrota, muy frustrado, por cierto, en declaraciones a la prensa, el propio Francisco Álvarez, y esto se traduce en preguntas incómodas para el manager Carlos Mendoza sobre precisamente sus 2 receptores venezolanos, casualmente. Entonces, allí, otra vez, muy inteligente lo que viene manejando Carlos Mendoza. Vamos a hablar, vamos a trabajar, vamos a seguir, esto es un juego más, los 2 están capacitados, en fin, no se compromete el manager
de los Mets de New York. Insisto, han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Una pausita rapidita y venimos con otra crisis quizás pequeña o no, la evaluamos con los Yankees de Nueva York y una sequía ofensiva de miedo, terror y abucheos para Aaron Judge.